Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia argentina. Ante tribunales, una multitud exigió este jueves el fin de la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Exigieron también respeto para su familia, sanción a las periodistas que agredieron a su hija desde sus espacios de televisión. ¿Qué dicen las normas argentinas al respecto? Lo analizamos. En noticia, Estados Unidos, republicanos y demócratas comienzan la preparación para sus megaconvenciones para escoger sus candidatos a la presidencia en un complejo clima político y social. Algunos puntos, por ejemplo, juicio a Trump, la crisis de salud por el fentanilo, filtraciones de documentos de secretos de gobierno, entre otros, muchos otros. Lo analizamos. En noticia Venezuela, este jueves el país conmemora 21 años de la victoria sobre el golpismo. El 14 de abril de 2002 regresó del secuestro el presidente Hugo Chávez y con él retornó el hilo constitucional de la nación. ¿Cómo se recuerda? ¿Cuáles son las luchas del gobierno bolivariano? Vamos a verlo. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, continúan las reacciones para rechazar la violencia política sistemática ejercida por la derecha, sus medios de difusión con mensajes y comunicación, así como de sus llamados periodistas contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Nos ubicamos en ese escenario con nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Silvestre. En pleno año electoral, cuando los argentinos podrán elegir la persona que conduzca los destinos de la patria suramericana, se recrudece la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner. Es realmente preocupante lo que estamos viviendo en nuestro país, el nivel de ataque mediático, físico, político, tanto a Cristina como ahora también a su familia. Cuando hablamos de Cristina no solamente hablamos de una referenta máxima de nuestro movimiento, sino también la vicepresidenta de este país. El nivel, como decías vos, de discurso de odio atrasa y daña no solo a quienes reciben esos ataques, sino a toda la democracia. Nosotras, las trabajadoras organizadas, sindicalizadas, no solamente manifestamos nuestra solidaridad, sino que creemos que pareciera que la derecha más reaccionaria no va a parar hasta que la bala no salga. Por eso la referente gremial Agustina Paniza repudia los dichos de las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco vertidos en el canal La Nación Más. No es la primera vez que pasa, lamentablemente ser mujer no te convierte feminista, ser mujer no te convierte de una persona que realmente defienda los derechos y la democracia, y en este caso estas dos periodistas juegan un papel que sabemos que no es un pensamiento solamente individual, sino que es parte de un esquema mayor de medios concentrados que vienen sosteniendo un ataque sistemático. Creo que el hecho, como hemos visto en otros países de Europa, como hemos visto en otros casos, de usar mujeres para atacar mujeres es un golpe bajo. Con el que difundieron enunciados estigmatizantes y discriminatorios sobre la vicepresidenta de la Nación y su hija, esta vez apuntando el arma hacia su vida personal y familiar. Este tipo de conflictos que generan estas dos periodistas, Canosa y Di Marco, lo único que generan es poner el foco en un cuerpo, bueno, nada, más allá de que es la hija de la presidenta, de la expresidenta y vicepresidenta, creemos que nuestros cuerpos son libres, no hay por qué opinar sobre eso, nos consideramos que es volver a bajar la discusión, es algo que está saldado, digo, nuestros cuerpos no están en discusión, y es una disputa política y que la usan a la compañera Florencia, y es un hecho para nosotras muy difícil. Al rechazo de parte del arco político y diversos sectores de la sociedad, se suma la denuncia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
contra la señal La Nación Más. Creemos que encima son dos personajes, dos comunicadoras. Canosa tiene una larga historia con nosotras de ministerio, claramente se ven los hilos ahí políticos. Entonces, cuando es entre mujeres, duele más. O sea, creo que no hay un sentido del porqué. Otras acciones del Estado argentino son la elevación de un pedido de sumario al canal por parte del Ente Nacional de Comunicaciones y el pedido de informes de la Defensoría del Público sobre los dichos de las periodistas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Por esto y otras razones, una movilización multitudinaria llegó al Palacio de Justicia en la capital en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a ver lo que allí sucedió. Con el lema Democracia o Mafia Judicial, organizaciones sociales junto al Partido Justicialista y el Frente de Todos se movilizaron hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia y la Corte Suprema en Buenos Aires, donde mostraron una vez más su rechazo al lawfare en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Distintas personalidades hicieron acto de presencia en la manifestación. El secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, Hugo Yasky, resaltó la inocencia de Cristina Fernández ante el ataque mediático y judicial del cual ha sido víctima. También afirmó que una medida tribunalicia en su contra sería una condena en perjuicio de los argentinos. Porque con la condena de Cristina, que es inocente, y lo demostraron con esa farsa judicial, con esas 1.600 páginas donde no tenían una sola prueba, con la condena a Cristina quieren condenar no a una persona, quieren condenar a un pueblo. La proscripción que quieren para Cristina es la proscripción de la justicia social, la proscripción de la distribución de la riqueza, la proscripción de la defensa de los derechos. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó su apoyo a Fernández en su cuenta de redes sociales al decir, como lo marca la historia, Avellaneda, presente en la defensa de los liderazgos populares. Vinimos a tribunales a exigir el fin de la proscripción a Cristina Fernández. Ninguna causa armada nos va a disciplinar. La cuna de la resistencia está presente. Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria y Parlamentario por el Frente de Todos, Sergio Omar Palazzo, clamó por una justicia honesta e imparcial. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alex Kicillof, instó a los ciudadanos y ciudadanas a dirimir cualquier diferencia con la derecha por la vía del voto. Además, se recordó el procedimiento judicial al que se sometió a Cristina el 1 de agosto de 2022, que a juicio de expertos derivó en el intento de magnicidio a la vicepresidenta un mes más tarde. Allí los hechos sucedidos durante esta jornada y el contexto, por supuesto, en noticia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo López. Él es el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, ENACON. Es periodista, abogado, docente universitario. Nos acompaña desde Buenos Aires. Gustavo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Gustavo. ¿Usted me escucha bien? Vamos a ver si nos escucha con nuestra... vamos a entrar con el análisis de inmediato. Cuando hablamos, Gustavo, de la agresión de un periodista por parte de un medio de comunicación a otra persona, en este caso, por supuesto, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, necesitamos de manera sin duda clara reflexionar acerca de uno de los aspectos y tiene que ver con la ética periodística. Luego le preguntaré acerca de los hechos legales. ¿Cuál es su reflexión acerca de ello? Lamentablemente la ética periodística se fue perdiendo o se fue corriendo. Cuando uno toma el periodismo de hace 15 años, tenía un límite puesto por el propio periodismo. Esto es, el código de ética o el manual de estilo o el código de conducta del propio medio. Es decir, con esto no nos metemos, esto no es de interés público, esto tiene que ver con la vida privada. Pero se fue perdiendo. Digo, la idea del lawfare o de la operación política
con el medio y la justicia, la idea de producir un daño con un interés político, y además la concentración de medios en el caso de la Argentina ha hecho que el periodista de manera individual vaya perdiendo su poder de autonomía respecto al dueño del medio, y entonces hoy estamos con un periodismo más parecido al periodismo del siglo XIX que al del siglo XX. Digo, en la Argentina el periodismo del siglo XIX no era periodismo, era política. Alguien para ser presidente de la nación fundaba un diario, o después que era presidente fundaba un diario, porque en realidad a través de la prensa escrita se hacía política. Esto cambió con la sociedad de masas, esto cambió con la profesionalidad, esto cambió con los códigos de ética, de estilo, de conducta, con la aparición de las asociaciones de periodistas y de trabajadores de prensa, pero está desapareciendo. Y en la Argentina lo que sucede es que se corrieron los límites. Entonces, hubo un atentado contra la vicepresidenta de la Nación, que intentaron asesinarla, y los periodistas hablaban de supuesto atentado y no del atentado. Es decir, le quitaban el lugar de víctima a la víctima, y entonces el atentado dejaba de existir. Bueno, esto lamentablemente está sucediendo, pero en este caso concreto del ataque a Cristina Fernández de Kirchner a través de su hija y de la supuesta enfermedad, ha tenido una reacción enorme en contra. Incluso las entidades periodísticas muy ligadas a los dueños de los medios tuvieron que salir a decir que se habían roto los códigos de ética. Es decir, la reacción fue, por suerte, muy adversa al hecho que ocurrió. Gustavo, ¿crees que fue la voluntad, este deseo de odio revertido sobre una persona por parte de las periodistas, o fue una exigencia, fueron enviadas por el medio de comunicación a través de La Nación y ese medio que es aliado para que ellas dijeran esto? A ver, yo no podría decir si es el huevo o la gallina, es decir, no podría decir si fue solo la voluntad de la periodista. Yo lo que sí sé es que esas periodistas trabajan en ese canal que tiene esa línea editorial. Digo, no lo podrían decir el otro lado, y si lo dijeran en otro lado, a lo mejor no coincidiría con la línea editorial del canal. Acá se dan las dos cosas. La conductora, que se llama Viviana Canosa, es una persona que viene no despotricando contra el gobierno o contra los líderes populares, sino directamente contra el sistema democrático. Está atentando contra el sistema democrático todo el tiempo. Y la otra periodista, Laura Di Marco, la que quiso ocultar lo que fue realmente una operación con un supuesto análisis psicológico periodístico, también tiene este pensamiento. Es decir, las dos periodistas están en contra de los líderes populares y de los modelos populares, y trabajan en un canal de televisión que es el más conservador y el más ultraliberal de los canales de televisión. Entonces, yo creo que la operación viene por las dos partes. Las periodistas diciendo lo que dicen y la satisfacción del canal que lo digan en el canal, porque el canal tenía de pedir disculpas, como a veces ocurre, y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo un periodista, puedo decir como editorial del canal, periodista tiene, pero yo no estoy de acuerdo. Acá no lo dijeron, acá no lo dijeron. Y ahí está parte de ese análisis que resulta fundamental. ¿Qué pasa en el sentido mismo de la ética periodística, que es un principio en el ejercicio de esta profesión? La otra arista tiene que ver sobre el camino legal acerca de esta agresión, Gustavo. ¿Qué delitos se cometieron y cuál es y cuál debe ser la sanción, por ejemplo, a través de la ENACON? Eres el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación de Argentina. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que la libertad de expresión es absoluta al momento de emitirse, es decir, nadie puede prohibir un discurso, pero hay responsabilidades ulteriores, y es lo que dice la ley argentina. Es decir, nadie le prohibió a estas periodistas decir esta barbaridad, pero ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias son, primero, al canal de televisión. Es decir, ¿qué hecho se dio? Se violó
el derecho a la intimidad de la hija de la presidenta de la Nación. Se la discriminó por una cuestión de género a la hija de la presidenta de la Nación y se discriminó a la vicepresidenta de la Nación por una cuestión política. Entonces, se le atribuyó a la hija de la vicepresidenta una supuesta enfermedad invadiendo su esfera de intimidad que está protegida por la Constitución, y se le echa la culpa a la madre por ser una mala madre y esto provocar un daño político frente a la opinión pública. Entonces, lo que se sanciona es la discriminación por cuestiones de género y la discriminación por cuestiones políticas. Y además se sanciona porque no se respetaron los protocolos que se supone que se deben respetar cuando se trata en público una supuesta enfermedad. Entonces, la violación de la ley de medios de la Argentina y de la Constitución Nacional implica que el canal deberá pagar una multa equivalente a un porcentaje de la publicidad que emite, o la sanción incluso puede ser la quita del derecho a emitir publicidad. Es decir, las sanciones son económicas. Hay una sanción extrema que es la quita de la licencia, que no se configura en este caso. En este caso es una sanción económica y además un debate público porque han roto todas las reglas legalmente previstas. Así que seguramente en los próximos días ya fueron notificados del procedimiento de sanción, en los próximos días se aplicará la sanción. Entiendo. Gustavo, esto con respecto al medio de comunicación, ¿y qué pasa con las periodistas? ¿Existe alguna sanción legal sobre ellas, sobre el ejercicio periodístico? En la ley argentina no lo puede hacer el Estado, sino que es una acción privada de la vicepresidenta o de la hija de la vicepresidenta. En la legislación argentina, la acción administrativa es contra el medio y en todo caso la acción judicial es contra los periodistas, pero es personal, no la hace el Estado, salvo la comisión de un delito. Si fuera la comisión de un delito, entonces cualquier fiscal, acá se está violando la ley, se está violando el derecho a la intimidad, pero no se está cometiendo un delito. Entonces, la acción civil la tiene la hija de la vicepresidenta o la vicepresidenta y el Estado coloca una multa. Si hubieran cometido un delito, sí, ahí interviene cualquier ciudadano haciendo la denuncia. Ahora el asunto tiene que ver entonces con la sanción moral para estas dos periodistas, valga la manera de ejercer el periodismo desde esta orilla donde lo que hacen es agredir a otra persona por su condición política, por estar en contra de ella. Evidentemente se transgrede todo. Pero podemos decir, Gustavo, que se trata de una expresión, esta movilización de hoy, en rechazo a lo dicho por esas personas. Sí. Hay una sanción moral, ha habido un repudio muy grande, ha habido un debate generalizado, incluso una de las periodistas pidió disculpas a medias, pero pidió disculpas, pero el repudio fue unánime, Independientemente de eso, nosotros como Estado, yo como vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, trabajé, aplicamos la sanción y le hemos notificado en el día de ayer el trámite de sanción, la apertura del sumario. Y después, yo, no estoy en la esfera de la vicepresidenta o de su hija, ellos no, en general, salvo algunas excepciones, no acostumbran a iniciar acciones, pero por suerte esta vez el repudio fue generalizado. Así que eso también nos ayuda a pensar que todavía hay algunas cuestiones que se pueden rescatar de los pocos valores que tienen algunos periodistas respecto a la ética y al ejercicio de su profesión. Claro, ahora Gustavo, esto se suma a una cadena de ataques a la vicepresidenta de la Nación. El intento de magnicidio, algunos medios de comunicación decían supuesto intento de magnicidio, las agresiones contra su familia, el lawfare con un poder judicial al que denuncia a la vicepresidenta como partido, como mafia judicial. Todo esto sobre una sola persona. ¿Cuál es tu análisis? Por eso se agrega, yo creo que es un elemento muy importante que hoy se agrega. Este canal que es La Nación Más, donde se produjo el hecho,
tiene 32 expedientes abiertos por temas similares. Fue este mismo medio el que negó el atentado, tratando de convertirlo en supuesto atentado, mientras nosotros mirábamos cómo le gatillaban en la cabeza. Entonces, hay una campaña persistente de los grandes medios concentrados que responden a los grupos económicos concentrados para desprestigiar a la vicepresidenta de la Nación, atacarla frente a la opinión pública en una acción conjunta con el partido judicial, es decir, con los miembros de la Corte Suprema, que hoy hay un juicio político que está en marcha, y con algunos sectores del Poder Judicial. Entonces, ese poder mediático y ese poder judicial intentan destruir a la única líder que se enfrenta realmente a los poderes económicos concentrados. Entonces, el objetivo de ellos es la persecución política, porque lo que pretenden, lo que quieren, es la destrucción de Cristina como resistencia al poder económico concentrado. Entonces, la acción que sucedió en el canal de televisión fue una acción más en este objetivo, y la reacción de la sociedad es: salimos a la calle, vamos al Palacio de Tribunales y no nos vamos a rendir y no los vamos a dejar pasar. Y todo esto sucede, Gustavo, en un año electoral, nada más y nada menos que por las presidenciales a final de año. Debe analizarse entonces como parte de una estrategia de tratar de eliminar a una figura muy poderosa que puede ser contendiente de la oposición. Por eso se agrega, yo creo que es un elemento muy importante que hoy se agrega. Este canal, que es La Nación Más, donde se produjo el hecho, tiene 32 expedientes abiertos por temas similares. Fue este mismo medio el que negó el atentado, tratando de convertirlo en supuesto atentado, mientras nosotros mirábamos cómo le gatillaban en la cabeza. Entonces, hay una campaña persistente de los grandes medios concentrados que responden a los grupos económicos concentrados para desprestigiar a la vicepresidenta de la Nación, atacarla frente a la opinión pública en una acción conjunta con el partido judicial, es decir, con los miembros de la Corte Suprema, que hoy hay un juicio político que está en marcha, y con algunos sectores del Poder Judicial. Entonces, ese poder mediático y ese poder judicial intentan destruir a la única líder que se enfrenta realmente a los poderes económicos concentrados. Entonces, el objetivo de ellos es la persecución política, porque lo que pretenden, lo que quieren, es la destrucción de Cristina como resistencia al poder económico concentrado. Entonces, la acción que sucedió en el canal de televisión fue una acción más en este objetivo, y la reacción de la sociedad es: salimos a la calle, vamos al Palacio de Tribunales y no nos vamos a rendir y no los vamos a dejar pasar. Muchas gracias por ese análisis, Gustavo. Buenas noches y por contarnos lo sucedido. Gracias a vos, Tatiana, y bueno, gracias la posibilidad de hablar con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Con respecto a todo lo sucedido, nos ha dicho el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación de Argentina, que tiene además la potestad, una de sus tareas es de vigilar lo que hacen, cómo actúan, lo que dicen contenidos de los medios de comunicación, en este caso específicamente la agresión en contra de la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández, en una clara violación, en otra clara agresión en contra de su figura política. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Republicanos y demócratas comienzan la preparación de esas llamadas megaconvenciones para escoger a sus candidatos a la presidencia en un complejo clima político y social. Juicio judicial a Trump, valga la redundancia, no es político, es la vía judicial. La crisis de salud por el fentanilo, filtraciones de documentos secretos del gobierno, entre otros. Lo analizamos al volver en El Noticiero.
En noticia, Estados Unidos, republicanos y demócratas encendieron los motores para la carrera por las presidenciales en 2024 en medio de un complejo panorama nacional. Vamos a revisarlo. Chicago, Illinois, será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024, con miras a las elecciones presidenciales y el ánimo de mantenerse en el poder. Joe Biden dijo que planea presentarse a la reelección, pero todavía no está preparado para anunciarlo. Por el Partido Republicano, Donald Trump es el único que ha oficializado su candidatura y otros estarían a punto de hacerlo. La Convención Nacional de 2024 será en Milwaukee, Wisconsin, y ya acordaron el orden de estados para las primarias. Trump se presentó este miércoles ante la Fiscalía de Nueva York para responder por un caso civil que acusa al expresidente y a 3 de sus hijos de fraude comercial. Hace apenas una semana, asistió a la lectura de cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de soborno a una actriz porno. Trump dice que no hay nada que lo haga renunciar a su candidatura, incluso si es condenado. No, nunca abandonaría. No es lo mío, no lo haría. El lobby armamentístico estadounidense celebra este fin de semana su reunión anual, precedida de críticas de los demócratas al apoyo que los potenciales aspirantes republicanos ofrecen a este encuentro. La Asociación Nacional del Rifle tiene poderosos intereses dentro del sistema político. Una explicación de las deficientes normas en el control de armas, que se traduce este año en 15 tiroteos masivos, la mayor cantidad durante los primeros 100 días de un año calendario desde 2009. No es la única realidad angustiante en el país. También lo es la crisis de salud pública, ante el creciente número de muertes por sobredosis, particularmente por fentanilo. En redes sociales circuló un alarmante video de una mujer bajo los efectos del crack que dio a luz en las calles de San Francisco. Esta semana se reunieron en la Casa Blanca autoridades estadounidenses y mexicanas para abordar el asunto. Washington planea aumentar la cooperación internacional y escalar la severidad sobre traficantes y fabricantes de la peligrosa droga sintética. En paralelo, los ciudadanos sufren las complicaciones económicas. La inflación cede, según cifras del gobierno. Sin embargo, las familias enfrentan el alza en el costo de los productos y la gasolina, que se acerca a los $4. Además, el país sigue siendo vulnerable por el reciente colapso bancario. Ahora mismo, la Casa Blanca enfrenta la filtración de documentos clasificados que indican que países de la OTAN han desplegado en Ucrania un centenar de miembros de las fuerzas especiales, entre los que habría estadounidenses, franceses y británicos. Este es parte del panorama nacional que analizamos, lo reiteramos, ¿por qué en este momento? Porque tanto republicanos como demócratas ya hacen los anuncios de cuándo y de qué manera, a través de qué formato será la convención de los dos partidos. Recordemos que esta nación es bipartidista, republicanos y demócratas, de ir a su convención anual para sacar de allí a su candidato a la presidencia. Para ello nos acompaña la doctora Arlene Ramírez Urresti, ella es internacionalista académica a la Universidad Iberoamericana, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida, un gusto, ¿cómo está? Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestra invitada. Le pido rápidamente a la producción que hagamos el esfuerzo por poder conversar con nuestra invitada, la doctora Arlene Ramírez Urresti. Ella es, además de ser analista internacional, experta, le hace seguimiento diario a todo cuanto sucede dentro de Estados Unidos. De hecho, para otro punto de análisis, cuando la tengamos, tiene que ver con un encuentro entre autoridades de seguridad nacional y la vía cancilleres. En este caso, por ejemplo, el canciller, el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que viajaron hasta Estados Unidos con una agenda específica, una agenda detallada, y tiene que ver con la crisis de la salud pública del fentanilo. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos acusa de manera permanente a México de ser el principal productor y que las mafias lo pasan hacia Estados Unidos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que esto es falso, que dentro del territorio mexicano no se produce fentanilo, que hay que buscar otros culpables y, entre otras cosas, poder atender la salud pública del país. Parte de todo cuanto sucede
sucede en un complejo escenario. Reiteremos además que si se van a las primarias los republicanos, de acuerdo con las encuestas, el principal candidato es de los republicanos, Donald Trump, que ahora se enfrenta a un juicio no político. Hubo 2 intentos de juicio político dentro del Congreso, dentro del Capitolio, ahora va por la vía judicial. Lista la doctora Arlene Ramírez Urresti. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Le contaba a la audiencia parte de nuestro interés en conocer su análisis acerca de este momento tan complejo para el país, político, económico, social, judicial también, con el proceso al expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su análisis? No, definitivamente es una situación muy complicada, Tatiana. Simplemente desde la perspectiva legal es una maraña, ¿no? Que en vez de frenar el avance del expresidente Trump hacia la Casa Blanca, pareciera que esto le ha fortalecido bastante. Horas después del anuncio del llamado al juicio, por ejemplo, hace un par de semanas, pues la campaña logró recaudar un buen número de donaciones provenientes principalmente de gente que no es ni militante ni simpatizante directo del expresidente Trump. Sin embargo, el discurso que se ha articulado en torno a esto por parte de su equipo de campaña y de él mismo, pues ha sido el de seguir polarizando, ¿no? Que ya sabe que esa fórmula le ha funcionado bastante bien, el de seguir no solamente victimizándose, ¿no? Sino además acusando al sistema de los Estados Unidos, pues de una complejidad, ¿no? Y una de alguna forma un atraso bastante importante. Esa fórmula discursiva le ha generado pues un empuje importante entre grupos muy sensibles de la población en los Estados Unidos y que de alguna forma hoy se ven no reflejados en el espejo de una figura política, de un personaje que se ha construido desde hace ya varios años en torno al empresario y expresidente Donald Trump. Profesora Ramírez, ¿qué sectores veíamos durante la campaña y en sus 4 años que parte de ese llamado voto duro, y no de los republicanos, sino de él como presidente de la nación, se encontraba en sectores que habían sido clase media, que pasan a tener serias necesidades de este Estados Unidos profundo, de estados muy conservadores, ligados además a las iglesias en comunidades muy pequeñas, extremadamente conservadoras? Ahora, ¿dónde están esos sectores? Bueno, principalmente en todos los desempleados que ha ido sumando la administración Biden, en la gente que hoy no encuentra respuesta al sueño americano, que ven que su situación ha empeorado paulatinamente, pero que además ve en el espejo justamente pues una radicalización no solamente por las facciones ultraconservadoras, ¿no? De la supremacía blanca, de grupos extra radicales en los Estados Unidos que habían estado ahí siempre, han existido, pero que de alguna forma estaban adormecidos y estaban bastante contenidos. En este momento, hoy además se suman personas que consideran que el presidente Joe Biden no está haciendo un buen papel en el tema de política exterior, que se ha dejado avanzar mucho la guerra entre Rusia y Ucrania. En fin, hoy es más diverso porque justamente apuntas algo muy importante. Hoy Donald Trump ha sido incluso superado por el trumpismo, y eso es algo bastante importante que hay que destacar. El análisis nos lleva a pensar que sociológicamente hoy tenemos latentemente hay pues una amenaza de persistencia de la ideología más que del personaje. Y esto es sumamente complicado y peligroso en un momento de crisis donde la expectativa de crecimiento económica no rebasa el 1.4% para este año, ¿no? Con una gran crisis de opioides, ¿no? Específicamente fentanilo, en donde hoy la política migratoria está rebasada también. Entonces, en ese sentido, la gente que ha ido sumándose al trumpismo es gente más bien desencantada del sueño americano, gente que no ha visto, ¿no? Finalmente ese estado benefactor que en algún momento funcionaba perfectamente en los Estados Unidos, ya no lo ve como algo concreto, y al contrario piensa que hoy el sistema está en crisis y que hoy la respuesta pues es una persona, ¿no? Que se dice a sí misma ser víctima del mismo sistema. Porque sí, como usted bien lo dice, se ha victimizado, y de qué manera, pero esto ha ayudado bastante en las encuestas, así que de alguna manera esa estrategia, pues diría uno por sentido común que la van a mantener. ¿Qué escenario prevé usted con respecto a otros aspirantes, gobernador por ejemplo de la Florida, que ha dicho que quiere ser precandidato para las republicanas, para las internas?
Yo creo que el Partido Republicano tiene bastante clara la ruta a seguir. En las elecciones intermedias de noviembre pasado hicieron una estrategia a ras de piso, generando centros comunitarios en estados bastante importantes, ¿no?, para la elección, y no lograron tener el empuje, sí, mucho más de lo que se esperaba, pero por supuesto no lograron concretar el proyecto. Sin embargo, hoy esos centros comunitarios que puso el Partido Republicano en varios estados, en comunidades hispanas incluso, están siendo bastante bien aceptados, y yo creo que algo que el Partido Republicano ya hubiera hecho es retirado el apoyo, ¿no?, incluso presionado a Donald Trump que voluntariamente se bajara. Él ya ha dicho que no lo va a hacer, ¿no? Y eso nos da muestra clara de que el Partido Republicano tiene bastante bien vista la ruta, ¿no? Y es obviamente con una persona que pueda recaudar lo necesario y mucho más. Donald Trump tiene ese empuje. El gobernador de Florida actualmente no tiene el capital político que tiene Donald Trump, pero además no tiene tampoco la agenda que hoy podría volver a generar este punto de sensibilidad en la población de los Estados Unidos, mucho más aguerrido, de mucho más confrontación en temas importantes como la parte de la guerra comercial y económica con China. Entonces, de alguna forma, Donald Trump es la respuesta en este momento para el clima social y el clima político en los Estados Unidos, y lamentablemente, pues bueno, se ve poca ambición, ¿no?, del Partido Republicano, poca visión para poder cambiar al precandidato, ¿no?, y sobre todo llevarlo como el candidato puntero, porque además tú sabes que en los Estados Unidos las elecciones se mueven mucho al ritmo de las encuestas, y hoy por hoy Donald Trump sigue siendo el candidato puntero, ¿no?, para llegar a la Casa Blanca, incluso, insisto, por no militantes del Partido Republicano. Es realmente muy paradójico, pero todo esto, profesora, tenemos que enmarcarlo en el proceso judicial que hay en su contra. Y ahorita, antes de entrar a la conversación con usted, decía, reiterando, es un juicio, pero en el sistema judicial, no político, porque 2 veces fue al Congreso por juicio político, por algo extremadamente grave como el ataque al Capitolio, y pues eso quedó ahí traspapelado. Así que esto se da en este escenario. ¿Hasta dónde realmente podría avanzar la candidatura, en este caso, que se oficialice dentro de tan pocos meses, en agosto, del expresidente Donald Trump con este proceso judicial? No le afectaría en absolutamente nada, porque la Constitución Política de los Estados Unidos no suprime los derechos políticos a las personas que se encuentran en un juicio o en prisión. Él podría incluso ser nombrado presidente de los Estados Unidos estando en prisión. Hay 2 casos importantes en la historia de los Estados Unidos, uno en 1921 y otro en 1976, con candidatos independientes desde prisión, que por supuesto no prosperaron las candidaturas, avanzaron a estar en la boleta electoral, ¿no? Pero eso nos habla de que además, hoy por hoy, incluso el presidente, eso nunca ha pasado, pero abre la posibilidad a que desde el derecho constitucional, entonces se tratara una laguna que hay, un vacío en la ley, ¿no? Y que en todo caso pudiera llegar un impeachment, una destitución porque eso sí, por supuesto, no podría estar en prisión y gobernar, pero sí podría, por supuesto, enfrentar un juicio, ¿no?, y generar. La realidad es que es muy poco probable que el expresidente vaya a prisión. Hay una negociación que estará haciéndose entre diciembre y enero, ¿no?, para poder lograr justamente que el juicio se aplace lo más posible. Si su defensa logra esto, entonces la candidatura va a derecho, es decir, no hay ninguna limitante constitucional, pero además no hay ningún candado durante el proceso que le impida vivir la candidatura, ser votado, ser electo, ¿no?, y ser nombrado presidente. Aquí lo destacable, digamos, es que, bueno, habrá que ver que dentro de estas 4 líneas que él tiene abiertas en procesos legales, esta que está concretándose es la más débil, ¿no? Vemos 34 cargos, son más de 134 años en prisión, son 4 años por cargo aproximadamente. Todos los cargos alcanzan fianza. Entonces, el expresidente estaría pagando alrededor de $250 millones para poder librar, ¿no? Y lo más que podrían imponerle en pena real va entre los 90 días y el año de prisión, de tal forma que si él entrara, en realidad de todas formas tendría la holgura necesaria
para llegar a las elecciones de noviembre de 2024 y ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta situación, esta maraña legal, ¿no?, que tiene Donald Trump, definitivamente pone sobre la mesa una crisis de instituciones, pero sobre todo la actualización que requiere el sistema constitucional, jurídico y legal de los Estados Unidos, ¿no?, en un contexto donde hoy pues ya han sido rebasados por muchas situaciones que se originaron justamente por un personaje, ¿no?, construido desde 2015 que ha sido totalmente disruptivo en la política internacional. Totalmente disruptivo, y probablemente por eso también es una manera de entender la simpatía que despierta ahora que él se presenta como una víctima de del propio sistema que él ha denunciado en múltiples oportunidades. Recuerde usted, por ejemplo, que en la candidatura, en el proceso electoral pasado, él denunció hasta último momento que le habían robado las elecciones sin presentar pruebas, pero había millones de personas que le creían. Lo mismo sucede ahora, pero sobre este tema, ¿por qué no hay de alguna manera una especie de, profesora, cree usted, de condena moral? Él tuvo una relación extramatrimonial y en parte el problema no está en por qué le pagó a la actriz porno, sino cómo le pagó, porque él rompió normas dentro de Nueva York. Pero eso no, parece que no pesa, parece que no sucede nada al respecto. Claro, sí pesa, y hay que recordar que los Estados Unidos están basados en un tema moral, filosófico, político, ultraconservador y puritano. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que la moralidad es selectiva, ¿no? Y finalmente en este país, en los Estados Unidos o en cualquier otro país, tenemos estos problemas de justicia, de moralidad selectiva, en donde aplica para unos y para otros no. Lo hemos visto en el caso en los mismos Estados Unidos con Richard Nixon, con Bill Clinton, con gente que ha cometido estos actos fuera de las líneas éticas y morales. Sin embargo, se disculpan, ¿no? Y no pasa nada. El expresidente Donald Trump, para empezar, no ha admitido la culpa, tampoco ha admitido la relación y tampoco ha admitido, vende mucho, es muy mediático el tema de una actriz porno y nos vamos con esa finta, pero en realidad lo que es grave aquí y lo que a mí sí me parece que es muy destacable es que en el estado de Nueva York, fundado, ¿no?, desde las 13 colonias, el sistema comercial financiero sea tan robusto que es algo muy importante el falsear la información de una compañía privada. Lo que están juzgando no es necesariamente ni el dinero, ni a quién se le dio, ni a través de quién se le entregó. Los 34 cargos son exactamente por violentar la ley comercial del estado de Nueva York, en donde él infringe el corregir los libros de administración de la organización Trump. Eso es lo que están castigando. Y entonces ahí encontramos una parte moral, por supuesto, encontramos congruencia, por supuesto, selectiva finalmente, pero sí muy acorde a las leyes de un estado en donde el comercio, las finanzas, el desarrollo económico son fundamentales y son motor de ese país. Entonces hay que comprender el contexto, ¿no?, comercial, financiero, económico de los Estados Unidos, pero particularmente del estado en donde se llevó a cabo un delito que es tan grave, ¿no?, que es un delito de cuello blanco finalmente, es un delito ejecutivo, comercial, en el ámbito de los negocios, pero que lleva hoy al expresidente, es el único cargo, no, la única línea por la cual lo pudieron encuadrar. Eso nos lleva a pensar, por supuesto, que el tema es político, no es una cacería de brujas, pero sí es un tema con un componente político, ¿no?, enfrentando, por supuesto, al candidato puntero y, sobre todo, pues tratando de bloquear un avance de una persona que sigue, ¿no?, moviendo los ejes y los engranes de la política en los Estados Unidos. ¿Y de qué manera? Extremadamente mediático y sabe darle un muy buen uso desde que era joven, tiene clarísimas las estrategias ahora aplicadas en la política nacional. Del otro lado está el Partido Demócrata. Hace muy poco, estos días, el presidente Biden dice que él definitivamente sí piensa presentarse a la reelección, de nuevo presentarse a la reelección por la Casa Blanca, pero que no ha encontrado el momento adecuado para hacerlo. ¿Eso cómo lo entiende usted, profesora? En realidad el presidente Biden no ha encontrado más que el momento el cobijo del partido, no hay un eco dentro del partido, no tienen cuadros políticos que hoy estén apoyando un proyecto que evidentemente pues ya está en la recta final, ¿no? Para que el presidente Joe Biden pueda ser candidato nuevamente, tendrá él mismo que superar algunos temas, ¿no?, que le involucran también un posible juicio político, y hoy que está tan de moda enjuiciar
enjuiciar a todos los políticos, ¿no? Y llevarlos frente a las autoridades, pues él e incluso su hijo, pues han estado en el ojo del huracán. Por ahí se habla también, por ejemplo, del regreso de Hillary Clinton haciendo mancuerna con Kamala Harris, pero en realidad, pues hoy la atención está justamente en quién puede tomar las riendas de un país que evidentemente tiene grandes problemas económicos, una agenda pública bastante complicada y que además en el escenario global de crecimiento económico y ante una inflación que no cede, Estados Unidos tiene muy poca capacidad hoy como estructura, ¿no?, para salir avante, y eso los electores y el Partido Demócrata, por supuesto, lo están evaluando. Dentro del Partido Demócrata hay una gran división también, no se han puesto de acuerdo sobre la agenda progresista, ¿no?, un partido de izquierda que evidentemente no logra despegar con una agenda nueva, acotada a las nuevas realidades de la población en los Estados Unidos. Y esta población que está, ¿no?, de alguna forma en medio de la nada, hoy con muy poca certeza, pues se encuentra mucho más con las propuestas y en este personaje aguerrido, ¿no?, o en esta figura republicana que en su propio presidente. El presidente Joe Biden tiene muy bajos niveles de aprobación y eso ya está comprobado que en los partidos, en la antesala de una elección, lo toman no casi como mandato para conceder o no una posible candidatura para reelección. Eso es un punto clave para conocer más adelante cómo se va moviendo entonces eso que usted dice específicamente, profesora, de cara a la convención demócrata que han dicho que será dentro de 3 meses. Muchísimas gracias por ese análisis muy interesante y profundo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, este jueves el país conmemora 21 años de victoria sobre el golpismo. El 14 de abril de 2002 regresó del secuestro el presidente Hugo Chávez y con él retornó el hilo constitucional de la nación. ¿Cómo se recuerda? ¿Cuáles son las luchas del gobierno bolivariano? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro la gobernabilidad, así como el respeto a la vida, la solidaridad y la responsabilidad social. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. 11, 12 y 13 de abril de 2002. Golpe de Estado en Venezuela y retorno a la democracia. En Noticia Venezuela, en las calles en Caracas, cientos de personas participaron de las actividades Movilización Nacional que conmemora el Día de la Victoria Nacional, nombre con el que se identifica el 13 de abril del año 2002. Vamos a recordarlo. Miles en las calles de Caracas. Ellos celebran que hace 21 años derrotaron el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. En el 2002, los golpistas querían hacer creer que el mandatario había firmado una carta de renuncia. Un día de lucha, un día donde nuestro máximo presidente Rafael Chávez Frías se presentó y dijo: aquí estoy, yo no me he rendido, yo sigo con este pueblo y aquí está el pueblo acompañando al comandante como si estuviese físicamente, pero aquí está también nuestro corazón.
Para muchos acá es difícil olvidar los 3 días de abril de intentona golpista. 19 muertos a manos de francotiradores. Los muertos eran solo el primer paso. Yo estaba muy joven, 17 años, desde Barlovento. Lo que más impactó es saber que al comandante Hugo Chávez lo tenían secuestrado a la derecha y que podían asesinarlo. Y solamente saliendo del pueblo a la calle podíamos rescatar al comandante Hugo Chávez. Recuerdan que las calles estaban llenas de personas protestando y exigiendo el retorno del presidente, igual que los militares leales a Chávez. Fue el rescate de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Fue el día que la Unión Cívico-Militar despertó y subió. ¡Viva Chávez por siempre! El chavismo se moviliza en esta fecha, festejan el haber logrado revertir el golpe de Estado, impulsado, aseguran los expertos, por sectores que buscaban mantener el petróleo en manos privadas y bajo control de las grandes transnacionales. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Vargas, analista internacional, miembro de la Secretaría Continental de ALBA Movimientos y del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela. Nos acompaña desde el estado Anzoátegui, aquí en Venezuela. Hernán, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Tatiana, y a todos los que nos ven y a todas las que nos ven. Muchísimas gracias. Antes de entrar a esta conversación, cuando nos íbamos a la pausa planteábamos una pregunta y de una vez te la quiero trasladar. Después de 21 años, después de haber salido victoriosos, después además de 48 horas en que se da el golpe de Estado, secuestran al comandante Chávez, regresa en producto de la presión de esta llamada unidad cívico-militar, que es así, tal como se dice desde hace 21 años, pero han pasado después de todos estos 21 años otras formas de agresión al país. ¿Cuáles son las luchas hoy en día para recordar esta fecha? Ha sido, creo que uno de los momentos claves donde se inauguró la importancia de la movilización popular en la revolución. Creo que los laboratorios armados desde el Comando Sur de los Estados Unidos quedaron completamente desubicados con la respuesta popular, que hasta ahora había sido respuesta electoral, pero que a partir de ese momento nos bautizamos como pueblo en que la única forma de poder garantizar soberanía y democracia y construir un modelo de proyecto nacional autónomo pasaba por pelearlo en las calles. Y fíjate que entonces durante años han habido distintos periodos de movilización en las calles que han sido, sobre todo en los últimos 10 años además, para condenar el bloqueo, condenar cualquier intento de intervención, condenar intentos de intervenciones armadas, pelear por garantizar incluso avances y reconocimiento de nuestro modelo. Entonces, me atrevería a decir que el 11, 12 y 13 de abril fue un bautizo en fuego de la movilización popular venezolana. A partir de ahí entendimos que realmente para poder tener verdadera democracia hay que pelearla y hay que lucharla en la calle. Y cuando hablamos de la unidad cívico-militar, ¿qué fue lo que sucedió en ese entonces que luego con el tiempo se ha fortalecido? De hecho, te lo pregunto en clave latinoamericana, porque desde distintos sectores, algunos lo ven con curiosidad, otros con mucho interés y otros con cierto escepticismo. Pero es así, de manera permanente se habla en Venezuela de la unidad cívico-militar. Sí, hay que recordar que justamente el otro escenario importante nuestro, 20 años antes de ese escenario de 2002, fue el Caracazo, una movilización popular que básicamente le dijo al mundo y al continente: no vamos a permitir el avance de una agenda neoliberal en este país. Y eso fue un golpe, pero ese golpe además tuvo una réplica importante en la Fuerza Armada. Hugo Chávez surge de la Fuerza Armada, pero como una respuesta a una necesidad popular. Eso, por supuesto, generaba angustias en un continente donde la historia reciente de la segunda mitad del siglo XX pasaba por golpes militares de derecha, dictaduras muy fuertes de un corte profundamente antipopular, ¿no? Entonces, al contrario de eso, en Venezuela se genera un movimiento desde la Fuerza Armada, pero que también tiene base en el pueblo, en los sectores civiles, que va en otra dirección. Y el 11 de abril de 2002 entonces es un escenario importante, porque recordemos que en ese golpe habían logrado comprar y habían logrado poner a buena parte
de la dirección del alto mando militar en contra y estaban conspirando directamente para poder garantizar el golpe de Estado. Y fíjate que ahí es clave porque ya Estados Unidos tenía claro que allí iba a poder instalar otra dictadura militar como lo había hecho en la segunda mitad del siglo XX en toda América, en varios países de América Latina. Entonces, en ese momento justamente ocurre lo contrario en Venezuela. El golpe lo revierte, y eso es importante decirlo, no es cualquier unidad cívico-militar, es de los estamentos militares medios, que son los más cercanos al pueblo, que reaccionan y desconocen a los altos mandos militares. Entonces es una rebelión de lo que llamaban en ese momento los comacates, ¿no? Los comandantes, los coroneles, los mayores, los tenientes. Ese estamento militar, que por cierto era el más cercano a Chávez, era esa nueva generación que se estaba formando bajo una nueva doctrina militar. Hay que recordar que antes la doctrina militar de nuestra Fuerza Armada era la llamada seguridad y defensa nacional, pensada desde una lógica completa de entrega. Fue una doctrina pensada desde la Escuela de las Américas. Y a partir del golpe de Estado, a partir de esta etapa, se inicia un nuevo momento, una nueva mirada de defensa integral, de soberanía. Entonces se construye una nueva doctrina militar pensada desde Bolívar, desde el bolivarianismo básicamente, ¿no? Entonces eso es un punto clave para que por supuesto el continente ha visto con atención, y creo que con el paso del tiempo se han dado cuenta que se ha logrado una refundación de una Fuerza Armada que hoy mira al pueblo, que hoy mira su rol social y sobre todo mira su rol a la defensa de la soberanía, porque no han faltado además en el último tiempo intentos por lograr que algunos sectores de la Fuerza Armada desconozcan la voluntad popular y logren un golpe de Estado de derecha. Sí. Un laboratorio con todo tipo de estrategias para derrocar, para quebrar al gobierno bolivariano. Por último, todo este contexto se da a 10 años de haber asumido el presidente Nicolás Maduro la rienda del país. Se da precisamente este viernes 14 de abril. ¿Cómo se enmarca en esta lucha el presidente Nicolás Maduro? Hernán. Bueno, al presidente Nicolás Maduro le ha tocado ser de manera clara, literal, el primer presidente chavista, ¿no? Ya no solo el comandante Chávez como guía, sino además de esa generación que además se formó en este momento del que estamos conversando, esa unidad cívico-militar que insurgió a favor del pueblo en los 90, pero que luego además en el 2002 dio la batalla para poder revertir el golpe de Estado, y que por supuesto además, como el resto del pueblo, entendió que la batalla pasaba por generar unidad entre los sectores de la Fuerza Armada y construir una base de patria, una base patriota, una base nacional que esté dispuesta a defender nuestros intereses y que avance en el socialismo, construyendo distintas visiones, construyendo síntesis, pero en esta unidad que el comandante Chávez además mencionaba en 2012 en su despedida, pues tenemos patria porque tenemos una base de unidad, un nuevo país refundado bajo un proyecto de constitución que tiene un pueblo que lo defiende, que tiene una Fuerza Armada que lo defiende, y en ese sentido tenemos unos 10 años donde además también nosotros hemos dado distintas sorpresas. Creo que recordaría también un escenario como el del 2002, cercano al del 2019, cuando también pensaron que saboteando el sistema eléctrico, tratando de generar un nivel de intervención, tratando de generar distintas estrategias, el pueblo venezolano iba a colapsar, iba a romper, e iba a decir no, que vengan, que entren por cualquiera de las vías, rompamos con el marco constitucional, abandonemos el proyecto, y realmente no ocurrió. El pueblo siguió adelante diciendo, bueno, aquí este es el camino que nos decidimos, este es el camino adelante, es el camino de la paz, y el presidente Nicolás Maduro, entonces fíjate, ha sido la guía de ese complicado momento que nos ha tocado vivir en los últimos 10 años. Le ha tocado pasar por escenarios de intento de intervención, intento de magnicidio, intento de grupos paramilitares entrando en el país, intento de instalar un gobierno interino, una fuerte arremetida, hay que recordar los escenarios de violencia que intentaron generarse. Prácticamente todas las cosas que se intentaron en los 13 años previos, en los últimos 10 años se han intentado de manera intensificada. Y solo las lecciones de los años anteriores han permitido que un buen alumno del presidente Chávez pueda guiar el barco en una condición tan complicada, o el autobús, como lo queramos mirar. Muchísimas gracias por ese análisis, Hernán. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.